Alexis Moncayo y Licenia Espinel comparten un diálogo con la invitada. En Punto Noticias hablamos de... La Prefectura de Pichincha arrancará con la fase 2 del sistema vial Valle de los Chillos en el oriente de Quito, con lo cual inicia 3 obras de repavimentación correspondiente a la vía San Luis del Colibrí, Avenida Ilaló desde San Rafael hasta el Tingo y finalmente en la autopista General Rumiñahui desde el Trébol hasta el peaje. Los proyectos permitirán mejorar la interconexión entre el distrito metropolitano y las parroquias rurales de La Merced, Alangasí, Pintac y Conocoto. 8 de la mañana con 38 minutos en Punto Noticias a través de Pichincha Universal. Saludamos entonces a la prefecta de la provincia de Pichincha, a la doctora Paola Pavón, quien nos acompaña ya a través de la vía telemática. Prefecta, buenos días, bienvenida. Le saludamos a Alexis y quien le habla, Licenia Espinel. Hoy hay buenas noticias para la provincia. Usted anunciará estas obras viales. Son 3 obras viales muy importantes en el Valle de los Chillos. Cuéntenos, por favor, en qué consisten, pese a que el gobierno de la provincia de Pichincha, como muchos gobiernos seccionales, están imposibilitados de continuar realizando sus obras por la falta de recursos que adeuda el gobierno nacional. Hoy tenemos buenas noticias. Le escuchamos. Buenos días. Buenos días, Licenia. Muchísimas gracias a Alexis y sobre todo gracias a la audiencia de Pichincha Universal. Hoy es un día importante para el Valle de los Chillos, querida Licenia. Estamos anunciando, tal como establece la ley, anunciando la construcción de 3 vías importantes y me parece que el acompañamiento que deben realizar los medios de comunicación es fundamental porque estas vías beneficiarán a más de 200,000 personas. Esto significa, Licenia, que también en el tiempo de construcción aproximadamente 200,000 personas enfrentarán también algunas dificultades. Nosotros procuraremos hacer lo más rápido posible la obra, hay tiempos establecidos, pero es importante que la ciudadanía del Valle de los Chillos tome conciencia sobre los puntos en donde van a haber trabajos de obras viales. La primera obra, Licenia, es una obra que conecta el Trébol y el peaje del Valle de los Chillos. Esta es la primera obra. Vamos a asfaltar nuevamente la autopista General Rumiñahui entre el Trébol y el peaje. El segundo punto es el que usted hacía referencia al Tingo, el Triángulo. Esto es muy importante. Esta es una conexión que nos lleva a las parroquias del Tingo, de la Merced. Por lo general, los fines de semana hay mucho turismo, la gente se acerca a las parroquias, va a comer sus platos típicos, su hornado, así que desde el mamut del Tingo hacia el Triángulo va a realizarse la siguiente obra vial. Y una de las más significativas es la que se hace desde el San Luis Colibrí, desde el Centro Comercial San Luis hacia el Redondel del Colibrí. Este tramo es muy importante porque no solamente porque hay varios conjuntos habitacionales muy grandes, muy importantes, sino también porque está la Universidad de ESPE y están los 2 centros comerciales que son más visitados y tienen mucha afluencia. Me refiero al San Luis y me refiero también al Hipermarket. Por lo tanto, son zonas donde existe mucha concentración de población, de ciudadanía que está en movimiento constante y también transporte público. ¿Cómo lo va a lograr sin recursos? Eso es lo que todos nos preguntamos. ¿Cómo va a empezar a hacer esto si no hay plata? Licenia, esta fase 2 del Plan Vial de los Chillos es una fase que se alimenta gracias al crédito de la CAF, la Corporación Andina de Fomento. Nosotros estamos en la segunda parte de ya concretando este Plan Vial del Valle de los Chillos y se financia, Licenia, con los recursos del peaje. Estas son las obras complementarias al peaje. Mire, muchas veces la gente que vive en el Valle de los Chillos, que vive a la altura del Colibrí, que va permanentemente a la ESPE, dice, bueno, ¿y mi peaje? Esto está financiado con recursos del peaje. Son aproximadamente 7 millones de inversión y sin duda, gracias a este crédito que la CAF nos ha entregado, nosotros podemos no parar y continuar haciendo obras de tanta importancia para el Valle de los Chillos. Te señalaba, son casi 200,000 personas que se beneficiarían. Calculamos un ahorro en el tiempo que usa diariamente la gente para transportarse, un ahorro de tiempo entre 45 minutos.
Perfecto, ¿cómo le va? Muy buenos días. Usted hace un momento hacía referencia a algo que es súper importante y es que el trayecto que va del Triángulo al Tingo es una vía de acceso para lugares y destinos turísticos. Hay muchos negocios vinculados a la distracción, también a la gastronomía y demás. Y me parece que ese es uno de los potenciales ahora mismo Pichincha, y la construcción, rehabilitación y repavimentación de estas vías van a servir precisamente para eso. ¿Qué está haciendo también el gobierno de Pichincha para mejorar y para incentivar al sector turístico en nuestra provincia? Alexis, el tramo que usted señala es el tramo de la avenida Ilaló. Esta es una avenida que está en pésimas condiciones. ¿Cómo logramos generar turismo? ¿Cómo logramos invitar a que los turistas visiten nuestros territorios? Es con vías adecuadas. Este es el tramo más costoso, asciende a 1,5 millones de inversión. Nosotros tenemos previsto en el contrato que se ha hecho con el consorcio Ilaló NLG, que es quien ha ganado este concurso, hemos establecido un plazo de 120 días y tenemos que buscar los mecanismos de avanzar, sobre todo en horarios nocturnos. Esto también es importante, Licenia y Alexis, que la gente sepa. Nosotros vamos a tener trabajos tanto en el día como en la noche, porque conocemos las condiciones de dificultad que enfrenta el Valle de los Chillos y por lo tanto trabajaremos en el día y trabajaremos en la noche. Alexis, usted me decía qué estamos haciendo en el tema turístico. El mes anterior cerramos la Semana del Turismo, motivamos una gran jornada de turismo, turismo al aire libre, turismo comunitario. Lo seguimos haciendo. Este fin de semana se realizó una ruta ciclística hermosa en toda la zona del noroccidente de Pichincha. Estuvieron visitando Pacto, llegaron a San Marcos, que es una de las granjas agrícolas que tiene el gobierno de la provincia de Pichincha, avanzaron hasta Puerto Quito. Estamos motivando el deporte al aire libre y recordarles a los ciudadanos que nos escuchan que con todas las medidas de bioseguridad, la ciudad mitad del mundo está recibiendo a los visitantes. Hay muchas familias que están acudiendo los fines de semana a la ciudad mitad del mundo. Vías que nos generen desarrollo productivo, vías que nos generen turismo. Perfecta. Esto para reactivar el tema del empleo. ¿Cuántas personas se van a ver beneficiadas con el inicio de estas 3 obras viales? Porque esto sin duda va a generar fuentes de trabajo. ¿A cuántas personas va a beneficiar con estas obras? Y con un empleo en estos momentos tan difíciles, pues sin duda cae bien. Licenia, su pregunta me parece importante en el marco del debate que existe en este momento sobre los ingresos que por deuda han entrado al gobierno nacional. Nosotros insistimos que la mejor forma de generar dinamismo en la economía, de poder generar inversión de forma directa, son los gobiernos autónomos descentralizados. Nosotros seguimos con mucha incertidumbre. Son 41 millones de dólares lo que le adeuda el gobierno nacional al gobierno de Pichincha. Y usted hacía esta pregunta que me parece importante dimensionar. Los recursos no son para las autoridades, los recursos son para las obras. Y cuando tú haces obra, estás atendiendo a la comunidad, pero también estás generando empleo. Nosotros hablamos en el caso de son 6 consorcios, porque son 3 consorcios que van a hacer la obra de manera directa y 3 consorcios son los que van a fiscalizar. Estamos hablando aproximadamente de 150 plazas de empleo directo, pero adicional a eso estamos hablando también del empleo indirecto. La construcción, si hay algo que permite es que se dinamice todo lo que está alrededor, porque la gente que está construyendo necesariamente va a tener que acercarse a la tienda de la esquina a tomarse un agua, va a querer tomarse un jugo, van a tener que almorzar en la zona, es decir, empieza a haber dinamismo en la economía. Por eso es tan importante obras de esta magnitud. La construcción es una de las actividades económicas que más empleos de forma directa e indirecta genera. La mañana va a llevar adelante el proceso de socialización con la comunidad prefecta en la zona, ¿no? En el cantón Rumiñahui. Entendemos que estas son vías además que van a mejorar la conectividad entre la capital de la República, el Valle de los Chillos y concretamente el cantón Rumiñahui. ¿Qué comprende esta etapa de socialización? ¿Qué es lo que se le va a transmitir además a la población y a la comunidad que vive en la zona de influencia de las obras? Alexis, la ley establece que debe haber un proceso de socialización. Hoy estamos cumpliendo con lo que la ley establece. Nos juntaremos junto al hipermarket, estaremos desde las 10 de la mañana
haciendo la socialización. Quienes quieran asistir están cordialmente invitados, más aún si son del Valle de los Chillos. Creo que es importante que entre mayor información tenga la ciudadanía, mejor vamos a enfrentar estos días de dificultades. Sin duda van a ser días de dificultades para los próximos meses tener unas vías en perfectas condiciones. ¿Qué vamos a hacer hoy, Alexis? Vamos a comentarle a la ciudadanía qué incluyen estos 3 proyectos. Vuelvo a señalar, recuerden ustedes, van a haber trabajos en la vía desde el Trébol hasta el peaje sobre la autopista General Rumiñahui. El siguiente tramo es desde el Centro Comercial San Luis hacia el Colibrí, esto es por la vía que va hacia la Universidad de ESPE. Y el tercer tramo es el tramo que conecta el Tingo con el Triángulo. Hay mucha actividad en esta zona. Recuerden que el Triángulo es una zona muy movida y la gente que incluso sale por la vía Intervalles va a tener dificultades. La segunda información que vamos a dar, Alexis, son las vías alternas. Este es un trabajo que implica mucha coordinación con la Policía Nacional. Yo quiero agradecer porque para llegar a este punto hemos ya realizado coordinaciones con la Policía Nacional. La Policía Nacional va a estar presta para facilitar sobre todo la movilización y el tránsito. Van a estar también las autoridades, como las autoridades del municipio de Rumiñahui, los presidentes de las juntas parroquiales que se beneficiarán y que son aledañas a este sector. Recordemos que tenemos parroquias del Cantón Rumiñahui, Cotopchoa, Rumipamba, pero también tenemos las del Distrito Metropolitano de Quito. Tenemos la zona de Alangasí, tenemos la zona de Conocoto, todo lo que está vinculado a esta conexión Quito-Cantón Rumiñahui que se la hace a partir de el Triángulo. Y también nuestra intención es comentarle a la ciudadanía los plazos exactos, los plazos de construcción. Estos trabajos van a iniciar en el mes de noviembre. Por lo tanto, estos días hasta el mes de noviembre tenemos que socializar muchísimo para que además los pobladores sepan cuál es el plan vial alterno, cuáles son las vías alternas, cuáles van a ser los horarios y sobre todo pedirle comprensión a la ciudadanía porque todo trabajo, toda obra, una obra vial, una obra de alcantarillado, implica molestias en los ciudadanos y ciudadanas que usan esas vías. Prefecta, ¿cuánto tiempo aspiran a que tome esta construcción? ¿Cuántos demorar estos trabajos por un lado y cuánto han tenido que esperar los moradores de todas estas zonas que se van a ver beneficiadas con esta obra para que se concrete finalmente? Los plazos oscilan entre 120 y 150 días. Usted me dirá, ¿por qué oscilan? Porque como les señalaba, son varios contratos. Son 3 contratos, son 3 empresas distintas las que van a hacer y esto también es importante señalar. ¿Por qué 3? Porque lo que queremos es generar menos molestias, es decir, que haya más capacidad operativa, más capacidad de maquinaria, más capacidad de técnicos que estén en la vía, que puedan trabajar en horarios de la mañana y en horarios de la tarde. Nosotros, el plazo establecido son 150 días. Nos reuniremos también con las empresas, hoy van a asistir a la socialización porque es fundamental que también los consorcios puedan cumplir sus plazos. Ahí sí, la fiscalización tiene que ser muy dura, muy estricta, que los plazos y los tramos se vayan cumpliendo. Cada obra que he señalado, Licenia, tiene varios tramos, por lo tanto, estaremos cuidando, el administrador del contrato, que eso ya nos compete al gobierno de la provincia de Pichincha, tiene que cuidar que los plazos se cumplan, que los materiales sean los adecuados y que después de 150 días podamos recibir la satisfacción estas 3 obras importantes para el Valle de los Chillos. Yo le decía, prefecta, que cuánto tiempo tuvieron que esperar los moradores de estas zonas y que se van a ver beneficiados por esta obra para que ya finalmente llegue este 21 de octubre y se le anuncie y en noviembre empiecen los trabajos de construcción. ¿Cuánto tiempo han tenido que esperar para que esto se haga una realidad? Mire, vamos más de 1 año y medio insistiendo en que esto se pueda concretar, por lo tanto es muy ansiado y esperado, sobre todo en el sector del Tingo, el sector de La Merced, el sector de Alangasí, que tienen el acceso directo por la calle Ilaló, han sufrido muchísimo.
Nosotros sabemos que esta obra es de mucha importancia para este sector, para motivar el turismo, para motivar también un ingreso digno, decente, adecuado a sus parroquias. Así que, sobre todo en esta zona, existe mucha expectativa y han esperado más de año y medio. Así que estamos muy contentos de poder concretar ya esta aspiración y que empiecen los trabajos, que empiecen las obras en el mes de noviembre. Decía yo hace un momento en buena hora, porque son obras que este sector de Rumiñahui y de Quito estaban esperando. Perfecta. Usted decía hace un momento cuando hablábamos de la socialización que aquí también cabe hacer un llamado a la corresponsabilidad y hay varios actores, ¿no? Usted dijo hoy vamos a conversar con la comunidad. En la zona hay centros comerciales, hay un sector que es muy dinámico en la economía y que van a tener también que poner de parte porque si bien estas obras cuando finalicen van a generar mayor movilidad, mejor fluidez vehicular y demás, durante el tramo en el que se tome el tiempo para construirlas, podrían generar lo que usted decía hace un momento, algún tipo de molestias en el tema de la movilidad. Pero ahí el trabajo de la comunidad, de los centros comerciales que están en la zona, de los medios de comunicación es importante. ¿Qué es lo que tiene que hacer la comunidad para informar de forma más eficiente, más efectiva a la comunidad para, digamos, que no se generen esos cuellos de botella y esos problemas en la circulación? Mira, Alexis, gracias por esta pregunta, porque esto me permite enfatizar en que todos tenemos que colaborar, hay unas responsabilidades de distintos actores. Primero, las empresas, y ese es parte de nuestro seguimiento y de la administración del contrato que realiza el gobierno de la provincia de Pichincha. Cumplir los plazos, esto es fundamental. Nosotros insistiremos mucho, siempre entendemos que el tema del clima, que hay factores externos que pueden mover los plazos, pero solicitar a las empresas que tratemos de ajustarnos a los plazos establecidos en el contrato. Esto es muy importante. Segundo, el compromiso de los privados. Los centros comerciales se van a ver afectados. Hemos llegado a un acuerdo con San Luis. Solamente se habilitarán unos accesos porque tenemos que disminuir la carga vehicular sobre las vías en donde se van a trabajar. Entonces ahí necesitamos que puedan cumplir esos acuerdos. Lo del hipermarket es mucho más complicado porque el hipermarket tiene una sola entrada y tampoco vamos a permitir que el hipermarket quiebre. Así que se ha previsto un acceso, digamos, temporal para el hipermarket. Esa es una de las zonas que más me preocupa porque ahí tenemos afluencia de pasajeros, paran los buses, es el acceso al hipermarket. Ahí tenemos que tener mucho cuidado y el acompañamiento de la Policía Nacional para que nos pueda funcionar. El otro compromiso importante son el de las fábricas y el de la universidad. La Universidad de ESPE también se ha comprometido en habilitar un solo acceso. Se va a prohibir el acceso por la vía principal por donde se va a realizar las obras. La ventaja es que la ESPE tiene la posibilidad de tener accesos diferentes y eso también es importante. A todos los estudiantes de la ESPE les pedimos que puedan acceder a la información sobre las vías alternas, que puedan averiguar en la universidad. Esta es una de las rutas muy importantes para los estudiantes, a pesar de que todavía las actividades están mediante Zoom, videos conferencias, no existe tanta afluencia. De todas maneras, es importante que conozcan. Y también hay algunas empresas que tienen, se ubican sobre estas vías, así que necesitamos que también las empresas, los trabajadores de estas empresas nos puedan colaborar. Los conjuntos habitacionales, frente a la ESPE hay uno de los conjuntos habitacionales más grandes, el de La Colina. Pedirles a los ciudadanos y ciudadanas de La Colina que por favor puedan ayudarnos, disminuir el número de vehículos que transiten, disminuir los ingresos. A veces vamos a comprar el pan, nos vamos en el vehículo, luego vamos al centro comercial, nos vamos en el vehículo. Les pedimos por favor que puedan disminuir el uso del vehículo, que puedan conocer exactamente los horarios. Nosotros vamos a hacer un proceso de socialización a través de las redes sociales del gobierno de la provincia de Pichincha, a través de los medios de comunicación. Pichincha Universal va a ser uno de los medios que permanentemente esté informando cómo avanzan los trabajos, las vías alternas, los horarios, pero también vamos a hacer un trabajo en tierra. Nosotros vamos a llegar con nuestra hojita volante de información para que los ciudadanos sepan exactamente. Pedirles mucha colaboración. Hemos esperado mucho tiempo por estas obras. Hoy les pedimos que todos juguemos en favor de que las obras puedan realizarse
con el menor tipo de molestias que pueda ocasionar esto. Perfecta, durante este usted ha tenido una agenda bastante intensa, ha tenido recorridos por Pedro Moncayo, el noroccidente, ha inaugurado los centros de valor agregado, todo ese tipo de cosas que contribuyen al mejor desarrollo de la provincia de Pichincha. Cuéntanos un poquito sobre eso también, por favor. Licenia, estoy muy contenta de la visita que hicimos ayer al noroccidente de Pichincha. Llegamos muy tarde, casi a la medianoche estuvimos llegando a Quito, pero muy satisfechos. Logramos habilitar ya el centro de valor agregado de La Caña en la parroquia de Pacto. Imagínese usted la diferencia para los ciudadanos y ciudadanas de Pacto, los agricultores, de vender un atado de caña, ahora poder ver su gel antiséptico, ver su licor también, su licor de caña, ver su panela procesada. Esto es maravilloso. Hay un cambio significativo. Esto es empleo para la gente, es empleo digno. Están vendiendo su producto, han cerrado ya un contrato importante, son casi $25,000 semanales para una comunidad que recibía cero, que tenía dificultades de poder vender su caña. Así que esos son los cambios estructurales, los cambios fundamentales. Son 3 asociaciones que están alrededor del Centro de Valor Agregado de La Caña en Pacto. También visitamos el Centro de Valor Agregado del Café. Ahí pudimos compartir con las asociaciones de los caficultores, también con emprendedores privados, empresarios del café que están utilizando nuestro Centro del Valor Agregado. Me sentí muy contenta. Ayer en sus intervenciones nos señalaban que están exportando y que están utilizando las máquinas que están en el Centro de Valor Agregado, que se ubican en la finca experimental Santa Elena del gobierno de la provincia de Pichincha. Tenemos las mejores condiciones para sembrar café en el noroccidente de Pichincha, así que esto significa trabajo. Hay una crisis económica, hay una recesión económica, y cuando nosotros hablamos de la Pichincha productiva, estamos hablando de estos cambios importantes. La próxima semana también estaré visitando el Centro de Valor Agregado del Cacao. Hemos crecido, hicimos una fuerte inversión en maquinaria para poder crecer, para poder dar mayor capacidad a nuestros productores que están refinando ya el cacao, están con un excelente chocolate, así que muy contentos de poder estar avanzando en esta Pichincha productiva, en esta reactivación económica, después de unos años duros, pero también de unos meses duros por pandemia. Perfecta, yo no quiero dejar terminar esta entrevista sin preguntarle el anuncio que hizo el gobierno en su momento, que con este préstamo del Fondo Monetario Internacional, con este primer desembolso de $2,000 millones, iban ya a otorgarles algo de recursos de los que les adeudan a los gobiernos seccionales. ¿Qué ha pasado con el gobierno de la provincia de Pichincha? ¿Llegaron o no llegaron esos recursos por parte del Estado? Licenia, nos ha llegado a cuentagotas lo que se nos debe de los meses abril y mayo del modelo de equidad territorial. Le decía al inicio de la entrevista que la deuda asciende a $41 millones. El día de ayer, el presidente del consorcio de gobiernos provinciales, Pablo Jurado, el prefecto de Imbabura, dio una rueda de prensa en donde señaló que las deudas a los gobiernos provinciales sobrepasan los 600 millones. Y además estamos enfrentando un problema adicional, no solo que no nos llegan los recursos, sino que además el gobierno nacional, el Ministerio de Finanzas, no nos indica cuál va a ser el recorte para el próximo año. Estamos en proceso de elaboración de nuestros presupuestos y no sabemos cuál va a ser el recorte, no nos anuncia. Están en una discusión entre el Ministerio de Finanzas y el Procurador General del Estado, han hecho algunas consultas sobre cuál va a ser el recorte. Necesitamos tener certezas de cómo se va a distribuir el dinero que usted acaba de señalar, certezas sobre cuál va a ser el recorte, porque necesitamos organizarnos y planificar. Estamos literalmente con una venda en los ojos y sin recursos, con las manos atadas para poder atender a la población. También nos preocupa que el presidente de la República siempre habla de los gobiernos parroquiales, habla de los municipios medianos y parecería que los 23 gobiernos provinciales no existimos. Eso nos deja mucha inquietud, así que esperamos que pueda entenderse esta lógica que discutíamos, Licenia, al inicio de la entrevista.
Si llegan los recursos a los gobiernos locales, se redistribuye estos recursos. Eso significa obra pública, eso significa generación de empleo, eso significa atender las demandas de los ciudadanos y ciudadanas en cada una de las localidades. Muchísimas gracias, perfecta de mi parte. No sé si tú tienes alguna otra inquietud, Alexis. Sí, yo quisiera cerrar la entrevista porque ya se nos acabó el tiempo, le vamos a robar unos segunditos a la morocha y a la prefecta también, porque yo sí quiero un comentario de ella a propósito del lanzamiento del documental de la semana pasada. Sabía que venían por nosotros y que mañana se proyectará en los barrios del sur de Quito. De una vez, para que haga la invitación a la gente, pero que nos haga un comentario brevísimo, prefecta Paola Pavón, del contenido, de lo que le dejó este documental. Sabía que venían por nosotros, que relata su historia a partir de lo que sucedió en octubre del 2019 y la persecución política y judicial de la que usted ha sido víctima los meses posteriores. Alexis, octubre es un mes duro y difícil porque octubre nos recuerda la afectación de los derechos humanos que vivimos hace un año y derechos humanos porque se perdieron muchas vidas, se agredió a muchos ciudadanos, ciudadanas, se cometieron muchísimas detenciones ilegales y obviamente esto bajo la persecución política en el que el gobierno de Moreno buscó chivos expiatorios para responsabilizar sobre los actos violentos en octubre. El caso de Cristian González, Virgilio Hernández y Paola Pavón es uno de esos, y por eso agradecer mucho a Ruta Crítica, que lanzó este mes, lanzó el 14 de octubre, el día de mi allanamiento, ese allanamiento con tanta fuerza, con el uso excesivo de la fuerza que no debe pasar en una sociedad, en un país en donde se vive en democracia, fue lanzado. Y el día de mañana este lanzamiento se hará en el sur de Quito, así que invitarle a la ciudadanía que nos acompañe en Yes Food, en donde se va a hacer este lanzamiento, un poco para recordar lo que fue octubre, para no olvidarnos de lo que significó la persecución, pero sobre todo para que nuestra sociedad jamás vuelva a enfrentar procesos de violencia, procesos de persecución, y que no se intente proscribir a los opositores políticos, a los que piensan distinto, a los que piensan diferente. Este caso me toca en lo personal. He vivido lo que es la judicialización de la política, mi familia ha vivido lo que es la judicialización de la política, y este documental nos permite ver eso, el encuadre que hicieron los medios de comunicación, que hicieron los actores políticos, que se prestaron a esta lógica de persecución, y después cómo supuestamente, y lo digo entre comillas, una justicia independiente actúa, cuando sabemos que tanto la Fiscalía y la Administración de Justicia se volvieron operadores de una persecución política del régimen de Moreno. Así que les invitamos a que puedan ver este documental, Venían por nosotros. La invitación está formulada, entonces, previstos para que asistan, se han tomado todas las medidas de bioseguridad, etcétera, así es que les invitamos también desde acá para que puedan observar este documental que no hace sino develar una verdad de cómo sucedieron las cosas, y ojalá que eso no se vuelva a repetir, ojalá que este proceso judicial que usted enfrenta, prefecta, tenga feliz término. Somos generadores de información. Punto Noticias.